¿Ciego? ¿Sí o no? Estuvo fácil. No les tardado. ¿Mande? Estuvo fácil, pero tardado. Pero sí les dimos chance para que acabara. Bueno, vamos a continuar. ¿En qué página nos quedamos? ¿98? No. ¿120? Más arriba que la 209. Más abajo. No, pues más para acá, mira. Bueno, entonces estábamos con los subespacios vectoriales, ¿sí se acuerdan? Con los subespacios vectoriales. Miren, por ejemplo, habíamos hecho ejercicios de aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Habíamos hecho eso, ¿sí se acuerdan de aquí, de estos? ¿Verdad? Los habíamos comprobado. Bien. A ver, vamos a hacer el 15. A ver, el 16. ¿Será o no subespacio? Está bien fácil, ¿eh? Si nada más viéndolo, ya pueden decir si sí o si no. A ver, primero, ¿cómo definirían ese conjunto? Como el conjunto de todos los puntos en R3 tales que la tercera coordenada es 4. ¿Sí o no? ¿Sí se me acuerdo? ¿Sí o no? Así lo podríamos definir. Bien. Efectivamente es un subconjunto de R3. La pregunta es, ¿será subespacio? ¿Cuál será la respuesta? ¿Tú qué piensas, ingeniero? Acuérdate que hay que ver si cumple las dos propiedades. Cerradura de la suma y cerradura de la multiplicación escalar. ¿Las cumple? ¿No? ¿O sí? A ver acá. Ingeniero. Josué. ¿Sí? ¿Cómo ves? A ver, ¿alguien? ¿No? ¿Sí o no? Yo digo que no, porque si le sumas una cantidad diferente de 0 a 4, de los 4 inclusive no es un espacio subvectorial. No lo es, ¿por qué? Porque si sumo dos elementos de ese conjunto, al sumarlos la tercera componente me va a dar 8. La tercera coordenada me va a dar 8. Y se supone que debe de ser, ¿qué? 4. ¿Sí o no? ¿Sí se me acuerdan? No cumple la cerradura de la suma. Tampoco cumple la de la multiplicación escalar. A ver, porque veo que muchos como que se quedan así, como que, ¿qué es esto? Miren, a ver, déjenme sacar esto. A ver, acuérdense que hay que escoger dos elementos de ese conjunto. Un elemento de ese conjunto, ¿quién sería? A, B, 4. ¿Sí o no? Otro elemento. E, F, 4. ¿Sí o no? Si lo sumo, ¿qué me queda? A más E, B más F, 8. Ya no pertenece. ¿Por qué? Porque la tercera coordenada, ¿cuánto me da? 8. Y debe de ser, ¿qué? 4. Entonces no cumple la suma. Pero tampoco cumple la de la multiplicación escalar. Si yo multiplico un elemento de ese conjunto por cualquier número diferente de 0, ¿cómo me queda? Me queda así. 4, 6. Y el único que va a cumplir que sea 4 es el 1, pero se supone que C tiene que ser ¿qué? O es que cualquiera. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces no es subespacio. ¿Sí se entendió?
¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero el 15 sí lo es. El 15 sí, ¿por qué? ¿Cómo definiríamos ese conjunto? Como el conjunto de todos los puntos en R3, tal vez que la segunda coordenada es 0. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a coger dos elementos, A, 0, B, y los sumo con otro elemento de ese conjunto, H, 0, I, por ejemplo. ¿Sí? Si yo los sumo, ¿cómo me quedan? A más H, 0, B más I. Y si se fijan que este sigue siendo un elemento que pertenece a este conjunto, porque su segunda componente es 0, o coordenada. ¿Sí? Bien. Entonces sí cumple la suma, pero también cumple la multiplicación escalar. Mira, si hacemos la multiplicación escalar, ¿cómo me queda? AC, 0, BC. Sigue siendo un elemento que pertenece a este conjunto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Luego, entonces sí es. Este sí, este no. A ver, escójanse cuál quiere, el 17 o el 18, ya para ir cerrando. ¿El 17? Bien. Vamos a ver. ¿Se fijan? Esto no es difícil. ¿Sí? A ver. Vamos a poner un elemento de ahí. ¿Cómo definiríamos este conjunto? Como los elementos de R3, tal es que la tercera coordenada es la primera más el doble de la segunda. ¿Sí o no? ¿Sí? Es una forma de decir. Bien, entonces un elemento puede ser este. M más 2M. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Más otro elemento. P, Q, P más 2Q. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si hacemos la suma, ¿qué me queda? M más P, coma, M más Q, coma, y luego M más P. M más P, más esta con esta. ¿Están de acuerdo que de estas dos puedo factorizar en 2? Sí. Y me va a quedar N más Q. N más Q, ¿sí o no? La pregunta es, ¿esto tiene esta forma? O sea, la tercera coordenada es la primera más el doble de la segunda. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta sí la cumple. Vamos con la de la multiplicación escalar. Por ejemplo, GH, y aquí sería G más 2H. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué me queda? CG CH, CG más 2 CH. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? La pregunta es, ¿este es el doble de, perdón, esta sí cumple o no cumple? Sí, ¿por qué? Porque es este. Entonces sí cumple las dos, sí es subespacio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Está fácil. ¿Algo? Bueno, vamos a ver lo que es un conjunto generador de independencia lineal. Bueno, bien. Para poder, ¿le podemos borrar, verdad? ¿Sí? Bien. Para poder entender este tema, dice, un vector en un espacio vectorial se denomina combinación lineal de los vectores U1, U2 hasta UK, si se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de ellos, donde C1, C2 y C3 son escalares. Resumiendo, ¿qué es una combinación lineal? Una combinación lineal significa que un vector se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de un conjunto de vectores. De hecho, la palabra combinación lineal ya la hemos estado usando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Si se fijan, esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque lo que hemos estado viendo es que hay dos operaciones muy importantes en los espacios vectoriales. Y esas operaciones son que la suma y la multiplicación escalar. Entonces aquí estamos pintando esas dos propiedades. Suma de múltiplos escalares. Por eso es que es muy importante el concepto de combinación lineal. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Entonces vamos a este cuadrito. ¿Qué es un conjunto generador? Dice, sea S un subconjunto de un espacio vectorial, el conjunto de S se denomina conjunto generador si todo vector de B se puede expresar como una combinación lineal de los vectores en S. En estos casos se dice que S genera A o B. ¿Cómo es esto? Bueno, ya llevaron la materia de física, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ya la llevaron. Le están llevando. Bueno, a ver, lo que pasa es que en física vamos a suponer una fuerza. No sé cómo se las hayan explicado, esto depende de el libro, del profesor, etc. Hay diferentes tipos de nomenclatura, pero no sé si vieron, por ejemplo, así. ¿No vieron esta notación? O tal vez vieron esta. O tal vez vieron esta. ¿Cómo lo vieron? A ver, primero que nada, ¿quiénes no han visto nada de esto? ¿Quiénes no han visto nada de eso? Bueno, son poquitos. Los demás, ¿quiénes la vieron así? ¿Quiénes la vieron así? ¿Así? ¿Y así? Casi nadie. Bien. Ok. Fíjense. Y representa horizontal. Ahorita no me voy a meter con vectores base, porque eso viene más adelante. Pero I viene siendo horizontal y J viene siendo vertical. Estamos hablando de vectores en el plano. ¿Sí? Entonces, I horizontal, J vertical. Entonces, si sumamos horizontal con vertical, pues ya tenemos cosas inclinadas. Creo que sí se entiende eso, ¿no? Y generamos todo el plano. ¿Sí o no? Aquí lo importante es ver que estamos expresando esta fuerza como una suma de múltiplos escalares de quién, de I de J. I y J son el conjunto generador de los vectores en el plano. ¿Por qué? Porque todo vector en el plano se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de ellos. Es decir, como una combinación lineal. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, si yo veo esto, diría, esta fuerza va 3 partes a la derecha y 5 partes arriba, entonces va inclinado así. ¿Sí o no? Si fuera dirigido, si nos metemos con la geografía, sería que sería noreste, ¿sí o no? ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, así, sería A menos, horizontalmente es negativo y verticalmente es hacia arriba, entonces va noroeste. ¿Sí están de acuerdo, no? Y ya empezamos a hablar de plano y de dirección y de sentido de los vectores. ¿Sí están de acuerdo? Bien, pues esos son conjunto generador. ¿Vale? Bien. Una vez que entendemos que un conjunto generador es un conjunto de vectores que permiten expresar todos los elementos de un espacio vectorial como una combinación lineal de ellos, entonces vamos a ver la siguiente definición. Dice, lin de S es un subespacio de V. Si S es un subconjunto de vectores en un espacio vectorial V, entonces lin de S es un subespacio de V. Además, lin de S es el menor subespacio de V que contiene a S. En el sentido de que cualquier otro subespacio de V que contenga S debe contener a lin de S. Yo sé que esto es un poquito rebuscado, ¿no? Como, espérate, a ver. ¿No? Sí, yo lo entiendo. Pero con los siguientes teoremas va a quedar un poquito más claro. Vamos a ver lo que es dependencia e independencia lineal. Fíjense. Dice, un conjunto de vectores es
en un espacio vectorial V se denomina linealmente independiente si la ecuación vectorial, esta, tiene solamente la solución trivial. Si también hay soluciones no triviales, entonces se denomina linealmente dependiente. A ver, vamos a entender esto, no es tan complicado. Recuerden que todo espacio vectorial debe de tener ¿qué cosa? El vector nulo, el elemento nulo, ¿sí o no? ¿Sí? Que es el que hace que sumado con cualquier otro elemento de ese espacio vectorial de él mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? El vector nulo. Bien. Entonces lo que estamos viendo aquí es plantear el vector nulo como una combinación lineal de ese conjunto de vectores. Como una combinación lineal. Y vamos a ver que lo importante de una combinación lineal es encontrar los escalares. Entonces, si todos los escalares son cero, es decir, si esto se cumple donde todo este sistema es cero, entonces es linealmente dependiente. Perdón, independiente. Linealmente independiente. Si todos son cero. Si no todos son cero, acuérdense que todos ceros son solución trivial. Si no todos son cero, entonces se llama linealmente dependiente. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, el vector nulo siempre es de puros ceros. Sea vector, matriz, polinomio, función, siempre es puros ceros. Entonces este sistema es homogéneo. ¿Están de acuerdo? Y un sistema homogéneo siempre es consistente. Recuerden, siempre tiene solución que puede ser única. Si es única, todas son cero. Si son infinitas, o infinitas, si son infinitas, la trivial es una de ellas. Entonces va a ser linealmente independiente si tiene solución única. ¿Por qué? Porque va a ser nada más la trivial. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si tiene infinitas soluciones, va a ser linealmente dependiente. ¿Sale? Bien. ¿Esto qué importancia tiene? Mucha. Pero vamos a ver cómo comprobamos si un conjunto es linealmente dependiente o independiente. Dice, sea ese un conjunto de vectores en un espacio vectorial V, para determinar si ese es linealmente independiente o dependiente, se efectúan los pasos siguientes. A partir de la ecuación vectorial, escribir un sistema homogéneo de ecuaciones lineales para las variables. Usar el método de eliminación de Gauss-Jordan para resolver el sistema. Número 3. Si el sistema tiene solamente la solución trivial, entonces se llama linealmente independiente. Si también tiene soluciones no triviales, va a ser linealmente dependiente. Y luego aquí otro teorema. Una propiedad de los conjuntos linealmente dependientes. Dice, un conjunto de K vectores mayores o iguales que 2, o sea, de más de 2 vectores, de 2 o más vectores, es linealmente dependiente si solo si por lo menos uno de ellos se puede expresar como una combinación lineal de los otros. Esto es importante. Ahorita lo vamos a ver. Aquí también hay un corolario. Dos vectores U y V en un espacio vectorial son linealmente dependientes si solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Esto también es importante. ¿Sí? Ahorita, este corolario nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y ya están los ejercicios. Sale, empezamos. A ver, del 1 al 4. ¿Dónde? Bueno, 4. Pero fíjense que son 3 vectores, escójanse uno. A, B o C. ¿B? Bien. Fíjense, a ver, fíjense el vector B, ¿cómo es? ¿Sí? 108. Y luego, 53. Muy bien. Luego, el conjunto S. ¿Quién es el primer vector?
6 menos 7, ¿qué sigue? 6. Luego, 1. Muy bien. ¿Le puedes apagar, ingeniero? Bien. Fíjense que estos vectores pertenecen al R4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Son puntos en R4. El espacio tridimensional porque tiene 4 coordenadas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos dice, determina qué vectores se pueden expresar como combinación lineal de este. Es decir, la pregunta es, vamos a llamarle a este U1 y a ese U2. ¿Sí? No tiene nombre. Vamos a llamarles así. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es determinar si V se puede expresar como una combinación lineal de esos dos vectores. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? O sea, si V se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de estos dos. Aquí yo les voy a adelantar algo. Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque si se fijan, estos cuates pertenecen a R4. ¿Sí? Y solamente hay dos vectores, entonces no hay correspondencia, tendría que ser 4 por 4 para que pudiera haber algo interesante. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, la idea es, este cuate se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de estos cuates. Bueno, pues vamos a hacer cuentas aquí. ¿Cuánto me da? 6C1, 4C2. ¿Sí se fijan que ya me estoy brincando pasitos, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Los estoy sumando ya de una vez, los estoy multiplicando de una vez sumados. ¿Sí están de acuerdo? Menos 4C2, luego 6C1 más C2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que, pues estos dos vectores deben ser iguales, pero para que sean iguales, tenemos que encontrar la C. Y para encontrar la C, y suponiendo que son iguales, esto va a ser sí solo si sus componentes correspondientes lo son. Entonces planteamos este sistema de ecuaciones. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí le vamos agarrando? ¿Oigo? Bien. ¿Cómo resolvemos ese sistemita? Pues ya nos lo están diciendo. Con Gauss. A ver. 6, 4, 32. Rayita. Menos 7, 6, menos 112. 8, menos 4, 108. 6, 1, 53. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué haremos primero? Un sexto renglón 1, 2 tercios, 32 sextos, ¿cuánto nos da, ingeniero? Ándale, ingeniero. ¿Quién te hizo enojar, hijo? ¿Eh? Solo porque es así como... ¿Y eso? No lo veo bien. ¿Por qué? ¿Por qué, ingeniero? No sé. ¿Mande? Insomnia. Aquí hicimos tecitos, un té de azares, un té de tila, ya para que el otro día bien. Y luego, pues así quieres ir a la bienvenida, ingeniero. Sí, canceló de por ¿Y cuál? la bienvenida. ¿De qué? De hecho, fíjense que yo les iba a comentar eso, oigan, y no
No les... Ay, pues sí. A ver, entonces, ¿cuánto nos va a dar? 14 tercios más 6. 14 tercios más 6. ¿Cuánto? 32 tercios. Luego es 7 por 16 tercios. 7 por 16 tercios. Menos 112. Menos 224. Bien. Luego es menos 8 más 8, 0. Menos 16 tercios menos 4. Menos 16 tercios menos 4. Menos 28 tercios. Menos 28 tercios. Luego es menos 8 por 16 tercios más 108. 284 tercios. ¿Sí? Luego, menos 6 más 6, 0. Menos 12 tercios es menos 4 más 1, menos 3. ¿Sí? Luego, menos 6 por 16 tercios. Menos 6 por 16 tercios más 53. ¿21? Sí. Bien. ¿Y luego qué haríamos? Bueno, a ver, por 3/32. Creo que sí, es lo correcto. 1, 2 tercios, rayita, 16 tercios. ¿Qué número era, Josué? Era el 4. Bueno, pues es par. 224/32 se puede simplificar. 224/32. 7. Bien. ¿Mande? Menos. Menos, sí, cierto. Menos. Luego vamos a multiplicarlo por menos 28 tercios. Por 28 tercios, perdón. El segundo más el tercero. Entonces 0. Menos 28 tercios por menos 7. ¿Por 7 por menos 7? Por menos 7. O sea, 28 tercios por menos 7. Menos 196 tercios. Menos 197 tercios. Ajá, sí. Más 283 tercios. Perdón, más 284 tercios. Pero aquí son 196 tercios, ¿no? ¿Dónde? En 200, es decir, bueno, a mí me dio 196 tercios. Ah, no sé. Sí, sí, sí. A ver, este salió de 7 por 16 tercios. No, en el de abajo. Este, Ajá. Ese que es lo que son las horas. 284 tercios. Este salió de menos 8 por 16 tercios más 108. 196 tercios. Sí. Entonces ahora sí. A ver, de menos 7 por 28 tercios. Menos 196 tercios. Más 196 tercios, 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y luego multiplicamos por menos 3. ¿Qué creen que este sí es combinación lineal? A ver. Sí, ¿por qué? Porque luego hacemos esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces va a ser 0 y 0, 0, menos 3 más 3. Perdón, lo multiplicamos por 3. 0 menos 21 más 21, 0. Entonces sí tienen solución única. ¿Ya se fijaron que sí tienen solución única? ¿Cuánto va a valer C1? Perdón, C2. C2 va a valer menos 7 y C1 va a valer 16 tercios menos 14 tercios. ¿Sí o no? No, más. Más. Entonces va a ser 10.
¿Sí están de acuerdo? Va a ser 10. ¿Y qué significa? Significa que V es 10 veces 1 menos 7 veces 1. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, fíjate. Fíjate. 60 menos 42. Ay, güey. Es que es 28, disculpe. Yo estoy mal. 60 menos 28. 32. Ahí está. Menos 70 menos 42. Menos 112. 80 más 28. 108. 60 menos 7. 53. Entonces sí es combinación. Yo creí que no, pero sí. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Sí es, entonces sí. Hay que ponerle ahí. Sí. Ya son las 3, se nos fue el tiempo. Que pasen buena tarde. Mañana, yo espero, hoy les doy el examen. Se los iba a compartir ayer. Ya no lo terminé, pero ya hoy se los doy. Y espero que quieran llegárselo, ¿sabes? ¿Sí? Que pase buena tarde.